Ella soñaba con un matrimonio por amor, pero su madre decidió por ella y la entregó a un humilde taxista. Entre lágrimas y silencio, la joven aceptó un destino que parecía marcado por la sencillez y la renuncia a sus propios sueños. Pequeños detalles comenzaron a revelar que este hombre escondía algo imposible de imaginar, un secreto capaz de transformar toda su vida. Lo que parecía una prisión resultó ser el comienzo de un cambio increíble, demostrando que las apariencias pueden ser sorprendentemente engañosas. Antes de leer esta emocionante historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Desde los primeros rayos de sol que invadieron su modesta habitación, Anna soñó, no con riquezas ni grandeza, sino con un amor nacido del alma, un matrimonio por elección propia, un hogar construido sobre los pilares del afecto y el respeto mutuo. En su mente, el hombre ideal no era un príncipe azul de cuento de hadas, sino alguien que la viera, la escuchara y la amara tal como era, sin máscaras ni imposiciones. Imaginó cenas sencillas, risas compartidas en la cocina, la complicidad de una mirada que decía más que 1000 palabras. Quería una familia, sí, pero una familia donde cada miembro fuera libre de ser y amar. Sin embargo, la vida de Anna fue moldeada por una fuerza mayor, su madre, Chiara. Mujer fuerte, pero con el alma marcada por un pasado de abandono y decepción, Chiara llevaba la cicatriz de un amor que le había causado un profundo sufrimiento. Para ella, la seguridad de su hija residía lejos del brillo engañoso y las promesas vacías. Creía firmemente que la felicidad residía en la sencillez, en la solidez de un hombre trabajador sin grandes ambiciones. Y fue con esta inquebrantable y dolorosa convicción que Chiara tomó la decisión que cambiaría para siempre el destino de Anna. Sin consultarlo ni una palabra, sin siquiera vislumbrar los sentimientos de su hija, Chiara anunció: Anna se casaría con el taxista del barrio, el respetable y humilde Elías. La noticia cayó sobre Anna como un rayo. Su corazón, antes lleno de sueños coloridos, ahora se llenaba de un dolor silencioso, de lágrimas que no se atrevían a caer. ¿Cómo podía ella, que siempre había soñado con la libertad de elección, aceptar un destino trazado para ella por otros? Pero la voz de su madre, aunque suave, cargaba con el peso de una autoridad que nunca se había atrevido a desafiar. El miedo a decepcionar, a causar más sufrimiento a quien tanto la amaba, la asfixiaba. La ceremonia fue un reflejo de la decisión que había tomado. Sin los lujosos vestidos de novia que veía en las revistas, sin la grandeza de una fiesta de amor, la unión se celebró en la pequeña iglesia del barrio, ante algunos vecinos y amigos cercanos. Cada paso que Anna daba por el pasillo hacia el altar era un paso pesado, cargado con el peso de una vida que no había elegido. La sencilla tela de su vestido parecía oprimir no solo su cuerpo, sino también su alma, aprisionándola en un futuro incierto. En el altar, Elías la esperaba. Su mirada, aunque tierna, no revelaba la pasión que ella tanto anhelaba. La recibió con una serenidad que la confundió, una calma que parecía ocultar más de lo que revelaba. Elías era de hecho un hombre educado y atento, y jamás profirió una palabra áspera. La trataba con un respeto impecable, una caballerosidad que para muchos sería la ideal. Pero para Anna, su corazón permanecía frío, distante, una fortaleza impenetrable que se negaba a ceder ante una unión sin amor. La vida con Elías comenzaba, pero el misterio de quién era realmente y qué les deparaba el futuro ya flotaba en el aire, una sutil sombra sobre su aparente sencillez. Los días que siguieron a aquella sencilla ceremonia fueron un borrón para Anna. El modesto hogar que ahora compartía con Elías parecía el escenario de una obra en la que se veía obligada a actuar. Él, a su vez, mantenía la misma actitud serena y respetuosa. Se despertaba temprano, tomaba su café en silencio y salía a otro día de trabajo en taxi, siempre con un amable buenos días y una discreta sonrisa. Anna intentaba cumplir con su rol de esposa, cuidando del hogar, pero su corazón seguía siendo una isla aislada e intocable. La ausencia de conflicto, la constante amabilidad de Elías, paradójicamente, la angustiaba aún más. No había espacio para la ira, para la lucha que tal vez podría liberarla de esa prisión emocional. Pero con el paso de las semanas,
Una extraña melodía empezó a sonar en la rutina de la pareja. Elías, el humilde taxista, demostró unos conocimientos que desmentían su profesión. Una noche, durante una sencilla cena de arroz con frijoles, expuso la complejidad de una sinfonía de Beethoven con una destreza que Ana jamás esperó. En otra ocasión, al ver un libro de poesía clásica en sus manos, citó versos de memoria, analizándolos con una profundidad que la dejó sin palabras. ¿Te gusta leer, Elías?, preguntó ella, con la voz cargada de una curiosidad recién despertada. Él simplemente sonrió, una sonrisa que no le llegó a los ojos, y respondió que la vida en la calle enseña mucho y los libros la complementan. Los pequeños detalles comenzaron a acumularse. Comentarios sobre viajes a lugares exóticos que él rápidamente disfrazó de sueños de juventud. Una pronunciación impecable del inglés o el francés que atribuyó a la curiosidad. Ana intuyó que había algo más, una capa oculta bajo la apariencia del hombre que su madre había elegido. La sencillez que Chiara tanto había apreciado ahora parecía una fachada cuidadosamente construida. La confusión en su pecho creció, mezclándose con su indiferencia inicial. ¿Quién era Elías después de todo? El verdadero punto de inflexión, sin embargo, llegó una tarde lluviosa. Ana estaba ordenando el armario de Elías, una tarea que él siempre insistía en hacer solo. Mientras movía una pila de camisas, sus dedos tocaron algo duro y frío en el fondo de un cajón. Era una pequeña caja de terciopelo. Con el corazón latiéndole con fuerza, la abrió. Dentro había un reloj de pulsera, de elegante diseño y con un brillo que delataba su exorbitante valor. No era un reloj cualquiera, era una joya. Junto a él había una cartera de cuero que nunca había visto antes. Al abrirla, no encontró los billetes arrugados que esperaría de un taxista, sino tarjetas de crédito negras de bancos exclusivos con límites que solo podía imaginar. El aire pareció enrarecerse en sus pulmones. Este hombre, su esposo, no era quien decía ser. El misterio, antes una sombra sutil, ahora se materializaba ante sus ojos, exigiendo respuestas. El reloj caro y las tarjetas bancarias exclusivas parecían arder en las manos de Ana. Su corazón latía desbocado, un tambor de preguntas sin respuesta. La imagen del humilde y trabajador taxista, que su madre tanto había elogiado, se desmoronó ante esta evidencia. ¿Quién era Elías en realidad? La serenidad que mostraba, antes interpretada como calma, ahora parecía una máscara, un velo que ocultaba una verdad compleja e inquietante. Cerró la caja, guardó la cartera e intentó reorganizar su armario, pero le temblaban las manos y su mente daba vueltas en un torbellino de pensamientos. Cuando Elías regresó a casa esa noche, el olor a gasolina y el cansancio en su rostro le parecieron aún más incongruentes con lo que ella había descubierto. La saludó con el habitual "Buenas noches, Ana", y un casto beso en la frente. Ella intentó actuar con normalidad, pero la tensión se palpaba en el aire. Durante la cena, el silencio que antes había sido solo la ausencia de palabras, ahora pesaba con una carga invisible. Ana no podía apartar la vista de él, buscando alguna pista que pudiera desentrañar el enigma. Después de cenar, mientras él leía el periódico, ella se armó de valor. «Elías», empezó con la voz un poco temblorosa, «tenemos que hablar». Él bajó el periódico y la miró a los ojos con la misma calma de siempre. «¿Ha pasado algo, Ana?», preguntó sin asomo de sorpresa. Ella respiró hondo, sosteniendo la caja de terciopelo y la cartera que había encontrado. «Estaba ordenando el armario hoy», dijo ofreciéndole las cosas, «y encontré esto». Elías miró los objetos en sus manos, luego a Ana. No había pánico en sus ojos ni culpa, solo una profunda quietud. Tomó el reloj y las tarjetas, los estudió un momento y luego los volvió a guardar en la caja. «Ya veo», dijo en voz baja pero firme. «¿Tienes preguntas?». Ana asintió, con lágrimas en los ojos. «¿Quién eres, Elías? ¿Por qué me ocultaste esto? ¿A nosotras?». La invitó a sentarse a su lado en el sofá. «Ana, sé que esto te confunde y siento no haber sido completamente sincero desde el principio». Hizo una pausa, como si sopesara cada palabra. «No puedo contártelo todo ahora, pero te pido una cosa, confianza. Sé que es difícil, sobre todo después de lo que descubriste,
pero te prometo que no hay nada malo, nada que pueda hacerte daño. Solo te pido que confíes en mí por ahora. La respuesta de Elías, aunque sincera en tono, no satisfizo a Ana. ¿Confianza? ¿Cómo podía confiar en alguien que había construido su vida sobre una mentira? Su decepción fue profunda, pero su curiosidad aún mayor. Quería la verdad, y la promesa de confianza, sin revelarla por completo, solo intensificaba el misterio. Lo miró a los ojos, buscando algo que la calmara, pero solo encontró la misma serenidad enigmática. La conversación terminó allí, con más preguntas que respuestas, y la certeza de que la vida con Elías estaba lejos de ser lo que parecía. La noche después del enfrentamiento fue larga y sin dormir para Anna. La promesa de Elías de que no pasó nada malo resonaba en su mente, pero la falta de una explicación completa la atormentaba. ¿Cómo podía confiar en alguien que, incluso ante semejante evidencia, seguía negándose a revelar su verdadera identidad? La imagen del humilde y trabajador taxista que su madre tanto había valorado ahora parecía una farsa, y Ana se sentía como un peón en un juego que no entendía. En los días siguientes, la tensión entre ellos era casi palpable, aunque Elías mantuvo su rutina y su actitud atenta. Actuaba como si la conversación nunca hubiera ocurrido, pero Ana no podía olvidarla. Su mirada estaba ahora más alerta, buscando nuevas pistas, nuevas grietas en su fachada, y las pistas, para su sorpresa, pronto aparecieron. Una mañana, mientras se preparaba para irse, se le cayó un sobre de la chaqueta. Ana lo recogió y abrió los ojos de par en par al ver el contenido. Una invitación a una gala en uno de los hoteles más lujosos de la ciudad, con su nombre y el de Elías impresos en elegante caligrafía. Cena de gala anual de la Fundación Benéfica Hope, decía la tarjeta, con el requisito de vestimenta formal. Un taxista no recibía invitaciones a tales eventos. Esta era otra pieza del rompecabezas que no encajaba. Unos días después, mientras contestaba una llamada en su teléfono fijo, Ana escuchó fragmentos de la conversación. «Las inversiones en bolsa van bien, señor Elías», dijo una voz masculina al otro lado. «Ese proyecto en Dubái avanza según lo previsto». Elías, al verla cerca, colgó la llamada bruscamente con una sonrisa forzada. «¿Dubái? ¿Inversiones en bolsa?» Ana tenía la cabeza llena de pensamientos. La culminación de este creciente misterio, sin embargo, llegó un viernes por la noche. Elías llegó a casa antes de lo habitual, con un brillo diferente en los ojos. «Ana», dijo con la voz cargada de emoción contenida, «ponte tu mejor ropa. Salgamos». Ella lo miró con recelo. «¿A dónde?», preguntó. Él simplemente sonrió. Una sonrisa que por primera vez parecía genuina y un poco traviesa. «Es una sorpresa, pero te prometo que encontrarás las respuestas que has estado buscando». Con el corazón latiéndole con fuerza, Ana eligió un vestido sencillo pero elegante, el mejor que tenía. Para su sorpresa, Elías no llevaba su uniforme de taxista. En cambio, llevaba un traje impecablemente entallado que acentuaba su postura y lo transformaba en un hombre completamente diferente. Subieron a un coche que no era un taxi, un vehículo de lujo que nunca había visto. El conductor, un hombre uniformado, les abrió la puerta con una reverencia. El destino era un deslumbrante salón de eventos con candelabros de cristal y una orquesta tocando música clásica. Gente elegantemente vestida se arremolinaba, copas de champán en mano. En cuanto Elías entró, todas las miradas se posaron en él. «¡Señor Elías!», exclamó un hombre canoso, acercándose con una amplia sonrisa y extendiendo la mano. «¡Qué gusto verlo! Su presencia siempre es un honor». Otros se acercaron saludándolo con reverencia, llamándolo señor y doctor. Ana, atónita, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Este no era el mundo de un taxista, este era el mundo de un hombre con poder, con influencia. Agarró el brazo de Elías, con la mirada fija en él, exigiendo sin palabras las respuestas definitivas que él le había prometido. Había llegado la hora de la verdad. El bullicio de la sala, la música de la orquesta, los saludos reverentes, todo le parecía lejano a Ana. Sus ojos estaban fijos en Elías, exigiéndole la verdad que le había prometido. La máscara de humilde taxista se había desvanecido, revelando a un hombre completamente diferente, tratado con deferencia y respeto por todos los presentes.
La confusión en su pecho se mezclaba con una punzada de ira por el engaño, pero también con una curiosidad desbordante. Elías notó la urgencia en su mirada. Con un gesto amable, la condujo a un rincón más privado de la habitación, lejos de miradas indiscretas. «Dad», comenzó con la voz ahora más grave, despojada de su habitual ligereza. «Sé que estás sorprendida, y tienes todo el derecho a estarlo. Ha llegado el momento de que te lo cuente todo». Hizo una pausa y respiró hondo, como si estuviera a punto de liberarse de un peso que llevaba mucho tiempo cargando. «Nunca fui solo un taxista», confesó con voz firme, sin titubear. «Mi nombre completo es Elías Vasconcelos de Albuquerque. Soy dueño de un grupo de empresas que operan en diversos sectores, desde tecnología hasta inversiones inmobiliarias. Tengo propiedades, participaciones en fondos de inversión. En resumen, soy un hombre muy rico». Las palabras cayeron sobre Ana como piedras, cada una destrozando la imagen que tenía de él. Un multimillonario, el hombre que su madre había elegido por ser sencillo y trabajador. La ironía era cruel, pero ¿por qué? Logró preguntar con la voz quebrada. ¿Por qué vivir esta farsa? ¿Por qué casarse conmigo bajo esta mentira? Elías la miró a los ojos, y por primera vez Ana vio auténtica vulnerabilidad en su mirada. Elegí vivir así, Ana, por una razón muy personal. Desde muy joven me di cuenta de que la riqueza conllevaba una carga. La gente se acercaba a mí por interés, por estatus, nunca por quién era yo en realidad. Quería experimentar la vida real, a la gente real sin el filtro del dinero. Quería sentirme libre, sin las restricciones de las expectativas sociales que conlleva la riqueza. Continuó, con la voz cargada de una emoción que Ana nunca había experimentado. Conducir un taxi me permitió hacer eso. Escuché historias, vi la vida de cerca sin que me juzgaran por mi cuenta bancaria. Y así fue como te conocí, Ana. Tu madre se acercó a mí y me habló de ti, de su deseo de verte a salvo con un hombre sencillo. Y yo, por un impulso inexplicable, acepté. Quería ver si era posible ser amada por quien era, no por lo que tenía. Elías le tomó las manos con la mirada fija en ella. Y entonces me enamoré de ti, Ana. Me enamoré porque me trataste como a un hombre común, sin interés en el dinero, sin la pretensión que veía en tantos otros. Me veías como Elías, el taxista, y eso era todo lo que quería. Sé que te engañé y lo lamento profundamente, pero te juro que mis sentimientos por ti son puros y sinceros. Quería que me conocieras antes de que supieras mi fortuna. Ana estaba en shock. La revelación fue abrumadora. El hombre que ella creía un humilde taxista era de hecho un magnate. La mentira era enorme, pero la confesión de amor, la vulnerabilidad en su mirada, la impactaron inesperadamente. Su mente era un torbellino de emociones, ira, sorpresa y una punzada de algo que no lograba identificar. Algo que parecía una extraña atracción por este hombre complejo y misterioso. El mundo tal como lo conocía se había trastocado. Las palabras de Elías resonaron en la mente de Ana, mezclándose con el bullicio de la sala y la melodía de la orquesta. Un multimillonario, enamorado. Su confesión la dejó aturdida, con una mezcla de ira por la farsa y una extraña fascinación por la complejidad del hombre. Lo miró fijamente, intentando descifrar la verdad tras sus ojos, que ahora parecían más profundos y sinceros que nunca. ¿Te enamoraste de mí?, repitió con la voz apenas por encima de un susurro, aún intentando procesar la magnitud de la revelación. ¿Pero cómo? Apenas me conocías, Elías, y yo me estaban obligando a casarme. Le apretó las manos. Lo sé, Ana, y eso es lo más difícil de explicar. Te observé. Vi tu dulzura, tu resiliencia, cómo cuidaste a tu madre, incluso con el peso de su decisión sobre tus hombros. Vi la tristeza en tus ojos, pero también la fuerza. Y sí, me enamoré, no de lo que tenías, sino de quién eras. Y quise darte la oportunidad de conocerme, de amarme, sin la sombra de mi dinero. La explicación de Elías, aunque impactante, tenía una lógica perversa. Quería ser amado por sí mismo, no por su fortuna. Pero el camino que había elegido para lograrlo era tortuoso, plagado de engaños. Ana sintió un nudo en la garganta. La idea de que la estuviera observando, de que la conociera más de lo que imaginaba, era inquietante y a la vez extrañamente conmovedora. ¿Y mi madre?, preguntó con la voz entrecortada. ¿Sabe todo esto?
Elías dudó un momento. No, tu madre no lo sabe. Me contactó a través de un contacto que tenía en el barrio, pidiéndome ayuda para encontrarte una buena pareja. Me presenté como Elías, el taxista, y ella, preocupada, aceptó la idea. No quería involucrarla en esta red de mentiras, pero era la única manera de acercarme a ti sin que el dinero fuera un factor. La revelación sobre Chiara añadió otra capa de complejidad. Su madre, en su búsqueda de seguridad para su hija, la había entregado sin saberlo a un hombre que era todo lo contrario de lo que ella había idealizado. La ironía era casi insoportable. Anna sintió una mezcla de emociones: rabia por haber sido engañada, dolor por no tener otra opción, pero también una extraña compasión por Elías, por su búsqueda del amor verdadero. Miró a su alrededor, a la gente que lo saludaba con tanto respeto, y luego a él, el hombre que se había vestido de taxista para descubrir la verdad. No sé qué pensar. Elías, dijo finalmente con la voz entrecortada, mi vida dio un vuelco en una noche. Necesito tiempo para procesar todo esto. Él asintió con comprensión. Lo entiendo, Ana, y te daré todo el tiempo que necesites, pero te pido una oportunidad. Una oportunidad para demostrarte que, a pesar del engaño inicial, mis sentimientos son genuinos. Una oportunidad para mostrarte el hombre que soy, sin máscaras. Una invitación a bailar de uno de los invitados interrumpió la conversación. Elías, con una sonrisa amable, declinó la invitación, diciendo que necesitaba hablar con su esposa. La condujo fuera del salón de baile a un tranquilo jardín, donde la brisa nocturna parecía calmar la tormenta que la envolvía. La verdad había sido revelada, pero las consecuencias, las decisiones que Ana tendría que tomar, aún estaban por llegar. El amor, o la falta de él, entre ellos estaba a punto de ser puesto a prueba de maneras que ella nunca imaginó. El jardín nocturno, con sus fragantes flores y la suave luz de los faroles, ofrecía un refugio de la opulencia del salón, pero no de la agitación que atormentaba el alma de Ana. Las palabras de Elías, la confesión de su verdadera identidad y sentimientos, giraban en su mente como un tío vivo desbocado. Sintió el peso de una mentira monumental, pero también la extraña sinceridad en sus ojos cuando hablaba de amor. Caminaron en silencio durante unos minutos. El sonido distante de la orquesta y el canto de los grillos llenaban el vacío entre ellos. Ana intentó ordenar sus pensamientos, separar la ira de la curiosidad, el dolor de la punzada de algo nuevo que comenzaba a agitarse en su corazón. Elías, dijo finalmente, deteniéndose bajo una pérgola cubierta de jazmines. No lo entiendo. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste engañarme a mí y a mi madre con tanta crueldad? Su voz sonó entrecortada pero firme. Se giró hacia ella, buscándola con la mirada en la penumbra. Sé que suena cruel, Ana, y no tengo excusa para cómo empezó todo. Buscaba algo que el dinero jamás podría darme, amor puro y desinteresado. Quería que me vieran como un hombre, no como una cuenta bancaria. Y cuando tu madre me contactó, fue una oportunidad que aproveché egoístamente. ¿Y qué esperabas?, me preguntó con la voz cargada de ironía. ¿Que me enamoraría del taxista y de repente descubriría que era el príncipe azul? ¿Que me alegraría de haber sido engañada? Elías suspiró, con la frustración reflejada en su rostro. No, Ana, no esperaba que fueras feliz. Esperaba que con el tiempo me conocieras, al hombre tras la fachada, que vieras que a pesar del engaño, mis sentimientos eran genuinos. Quería que tuvieras la libertad de amarme o no, sin la presión de mi fortuna. La sinceridad en su voz era innegable, y Ana sintió una punzada de confusión. No parecía un villano, sino un hombre complejo, quizás incluso ingenuo en su búsqueda del amor verdadero. La ira empezó a dar paso a una dolorosa comprensión. Él se había metido en una situación difícil y ella también. ¿Y ahora qué?, preguntó con voz más suave. ¿Qué pasa ahora, Elías? Mi vida ha cambiado por completo en una noche. Ya no soy la misma Ana que se casó con un taxista. Dio un paso adelante, tomándole las manos de nuevo. Ahora, Ana, tienes una opción. Puedes odiarme, puedes dejarme, y lo entenderé. O puedes darme una oportunidad. Una oportunidad para construir algo real, algo verdadero de ahora en adelante. Te prometo que nunca más habrá secretos entre nosotros. Te daré todas las respuestas que necesitas
y te mostraré el mundo en el que vivo. Si quieres. La mirada de Anna recorrió el rostro de Elías. Este hombre, al que había descartado por simple, era en realidad un enigma fascinante. La idea de una vida de lujo, viajes y cultura, que antes parecía un sueño lejano, ahora estaba a su alcance. Pero la cuestión no era el dinero, era la confianza, era el amor. Recordó los pequeños gestos de cariño, la bondad constante, la inesperada comprensión que demostraba. La había tratado con respeto, incluso cuando ella lo trataba con indiferencia. Ese Elías, el hombre que conocía de la vida cotidiana de la casa, era real, solo incompleto. Anna cerró los ojos un instante, aspirando el aroma del jazmín. La decisión era suya. Podía aferrarse a su dolor y decepción, o podía arriesgarse a explorar un nuevo camino con un hombre que, a pesar de sus secretos, parecía genuinamente enamorado. El silencio del jardín parecía esperar su respuesta. La vida, que antes parecía un destino predestinado, ahora se abría a un abanico de posibilidades. El aroma a jazmín en el jardín nocturno pareció intensificar la gravedad del momento. Anna mantuvo los ojos cerrados un instante, reflexionando sobre el torbellino de emociones que la invadía. La ira por la mentira era real, la sensación de haber sido manipulada innegable. Pero debajo de todo ello se escondía una verdad incómoda. Elías, el taxista, había sido amable, considerado y de alguna manera se había ganado un lugar en su corazón, aunque no quisiera admitirlo. Abrió los ojos y se encontró con los de él, llena de ansiosa expectación. Este hombre, que ahora se revelaba como un magnate, no parecía arrogante ni manipulador, sino más bien vulnerable, casi desesperado por su comprensión. La imagen del humilde taxista se superponía con la del poderoso empresario, y se dio cuenta de que ambas eran facetas de un mismo hombre complejo. Elías empezó, con la voz aún temblorosa, pero con renovada determinación. No puedo decir que estoy feliz, no puedo decir que la mentira no me haya hecho daño, pero tampoco puedo ignorar lo que sentía por ti, incluso cuando creía que solo eras un taxista. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Me trataste con respeto, con cariño, y por mucho que quisiera negarlo, empezaste a gustarme. Un suspiro de alivio escapó de los labios de Elías, y un destello de esperanza iluminó sus ojos. Apretó las manos con más fuerza. No sé si puedo perdonar la mentira del todo ahora mismo, continuó Anna con sinceridad, pero estoy dispuesta a intentarlo. Estoy dispuesta a darte esta oportunidad, Elías. Una oportunidad para que me muestres quién eres realmente, sin secretos. Una oportunidad para ver si lo que sentimos puede construirse sobre la base de la verdad. De ahora en adelante, una sonrisa sincera, la primera que veía sin disimulo alguno, iluminó el rostro de Elías. La abrazó con fuerza, y Anna, para su sorpresa, no se resistió. La calidez de su abrazo la reconfortó, y por un instante sintió que tal vez, solo tal vez, esto podría funcionar. Gracias, Anna, le susurró en el pelo. No te arrepentirás, te lo prometo. Mientras se alejaban, Elías la miró con renovada intensidad. Volvamos al salón, pero esta vez quiero que estés a mi lado como mi esposa, Ana Vasconcelos de Albuquerque. No como la esposa del taxista, sino como la mujer que amo y que está dispuesta a darme una oportunidad. Regresaron al gran salón de baile, pero ahora, para Ana, todo parecía diferente. Las miradas curiosas, los saludos respetuosos, la opulencia del entorno, todo cobraba sentido. Ya no era la joven obligada a un matrimonio concertado con un hombre sencillo. Era la esposa de Elías Vasconcelos de Albuquerque, un hombre poderoso e influyente, que se había enamorado de ella en las circunstancias más insospechadas. La noche continuó y Elías, con sorprendente calma, comenzó a presentarla a algunas personas, no como la esposa del taxista, sino como su compañera. Le habló de su negocio, de sus proyectos, y Ana escuchaba absorbiendo cada nueva información, cada pieza del rompecabezas que encajaba. Su mundo se había expandido de maneras inimaginables, y aunque el camino por delante era incierto y lleno de desafíos, una nueva puerta se había abierto. El viaje de Ana apenas comenzaba, y sabía que necesitaría toda su fuerza e inteligencia para navegar por esta nueva realidad.
La noche de gala se alargó y Ana, junto a Elías, comenzó a adaptarse a la nueva realidad. Cada presentación, cada sonrisa forzada que ella devolvía, era un paso hacia un mundo que antes le había sido completamente ajeno. Elías, por su parte, parecía cómodo, presentándola con un orgullo discreto pero palpable. Habló de sus aventuras, de sus visiones de futuro, y Ana, atenta, notó la admiración en los ojos de quienes la rodeaban. Poco a poco, la imagen del taxista se desvaneció, reemplazada por la del astuto y respetado hombre de negocios. Observó su forma de interactuar, la seguridad en sus palabras, la autoridad en su porte. Era un Elías al que nunca había conocido, y el descubrimiento fue fascinante y un poco aterrador a la vez. Este hombre tenía matices, profundidades que apenas había comenzado a comprender. Sin embargo, la mente de Ana no podía librarse del todo de la farsa. Con cada nueva información sobre la fortuna de Elías, el imperio que había construido, una punzada de resentimiento la apuñalaba. ¿Cómo pudo haber ocultado todo esto? ¿Cómo pudo haber permitido que ella y su madre vivieran en la ignorancia, mientras él disfrutaba de una vida de privilegios? La promesa de una oportunidad flotaba en el aire, pero la confianza seguía siendo una semilla frágil, recién plantada en tierra pedregosa. Cuando la fiesta finalmente empezó a despejarse, Elías la condujo fuera del salón hacia un coche de lujo que los esperaba. No era el viejo taxi de siempre, sino un elegante vehículo con un conductor uniformado que les abrió la puerta. Ana sintió un escalofrío al entrar. El suave cuero y el silencioso interior contrastaban marcadamente con el ruido de los viajes en taxi. Durante el viaje, Elías rompió el silencio. Sé que es mucha información para una sola noche, Ana, y no espero que la proceses toda de golpe, pero quiero que sepas que estoy aquí para responder a todas tus preguntas, por difíciles que sean. Ella lo miró, la farola iluminando su perfil. Tengo tantas preguntas, Elías, tantas, sobre todo, sobre cómo vives, sobre lo que haces, sobre nosotros. Él asintió tomando su mano y besándola suavemente. Lo sé, y estoy listo para contártelo todo, pero por favor dame algo de crédito. No soy un villano, Ana, cometí un error, sí, pero mi intención nunca fue hacerte daño. El coche se detuvo frente a una imponente mansión, con jardines impecables y una fachada luminosa que parecía brillar a la luz de la luna. No era la casa sencilla que había imaginado, sino un palacio. Ana sintió un nudo en el estómago. Este sería su nuevo hogar, su nueva vida. Al entrar los recibió una discreta ama de llaves que les hizo una reverencia. La casa era enorme, con habitaciones exquisitamente decoradas, obras de arte en las paredes y una atmósfera de lujo que la dejó sin aliento. Elías la condujo por un pasillo y abrió la puerta a una habitación más grande que todo su antiguo apartamento. «Esta es nuestra habitación, Ana», dijo con voz suave. «Sé que es un cambio drástico, pero espero que te sientas cómoda aquí. Mañana podremos hablar con tranquilidad y te mostraré todo lo que quieras ver». Ana miró a su alrededor. La cama king size, los muebles antiguos, la vista del jardín. Era un mundo de cuento de hadas, pero un cuento de hadas que había comenzado con una mentira. Sintió el cansancio de la noche y el peso de las revelaciones. «Necesito tiempo, Elías», dijo con la voz apenas un susurro, «para procesar todo esto, para entender qué pasó y qué pasará». Él asintió con comprensión. «Por supuesto, lo entiendo. Estaré en mi oficina si me necesitas, pero quiero que sepas que estoy aquí y haré lo que sea necesario para recuperar tu confianza». Elías se fue, dejándola sola en aquella inmensa habitación. Ana se sentó en el borde de la cama, sintiendo la suavidad del colchón. El silencio de la mansión era casi ensordecedor y se sintió pequeña y perdida entre tanto lujo. La vida que conocía había terminado y una nueva, desconocida y compleja había comenzado. El camino para comprender a Elías y a sí misma en este nuevo entorno sería largo e incierto. El silencio de la inmensa habitación era casi palpable y Ana se sentía como una intrusa en su propia casa. La suavidad del colchón bajo sus manos, el sutil aroma a flores frescas que llegaba del jardín, la tenue luz que se filtraba a través de las pesadas cortinas,
todo era un recordatorio constante de la vida que había dejado atrás y la que ahora se abría ante ella. La mansión, con su imponente belleza, parecía una jaula dorada, y ella, un pájaro recién llegado, seguía asustada y desorientada. Se levantó y se acercó a la ventana, contemplando el jardín iluminado por la luna. La brisa nocturna mecía las hojas, creando sombras danzantes que parecían susurrar secretos. La imagen de Elías, el taxista, seguía vívida en su mente, mezclándose con la del poderoso empresario que acababa de conocer. Era difícil reconciliar ambas personalidades, aceptar que el hombre que la había llevado a casa en un viejo taxi era el mismo que ahora la llevaba a un palacio. La ira por la mentira aún bullía, pero se mezclaba con una curiosidad incontrolable. ¿Quién era realmente Elías Vasconcelos de Albuquerque? ¿Qué lo había impulsado a crear un engaño tan elaborado? Y lo más importante, ¿qué esperaba de ella ahora? Ana sintió un nudo en la garganta al pensar en su madre. Chiara, con su sencillez y preocupación, había sido un peón involuntario en este engaño. ¿Cómo reaccionaría si supiera la verdad? La idea de tener que explicárselo todo a su madre, de ver la sorpresa y quizás la decepción en sus ojos, era casi insoportable. Se apartó del espejo y vio su reflejo. La mujer que la miraba parecía diferente. Sus ojos, antes llenos de resignación, ahora reflejaban una mezcla de confusión, dolor y un toque de desafío. Este matrimonio, que debería haber sido una carga, se había convertido en la puerta de entrada a un mundo que jamás había soñado. Con un profundo suspiro, Ana decidió que no podía quedarse allí, paralizada por la incertidumbre. Necesitaba respuestas, y las necesitaba de Elías. La promesa de una oportunidad, de construir algo real, resonaba en su mente. Pero para que eso sucediera, la verdad debía ser completamente expuesta. Salió de la habitación y recorrió los silenciosos pasillos de la mansión. El sonido de sus propios pasos parecía demasiado fuerte en el suntuoso entorno. Encontró la oficina de Elías al final de un pasillo, con la puerta entreabierta, revelando una luz tenue y su silueta sentada en el escritorio. Elías levantó la vista al verla, con una expresión de sorpresa y alivio en el rostro. «¿Ana? ¿Pasó algo?» Entró en la oficina y cerró la puerta. El espacio era elegante, con estanterías llenas de libros y documentos y un gran escritorio de madera oscura. «Sí», dijo con voz más firme de lo que esperaba. «Resulta que no puedo dormir. Tengo tantas preguntas, Elías, y necesito respuestas. Necesito entenderlo todo, desde el principio». Se puso de pie, acercándose a ella. «Entiendo. Por favor, siéntate». Señaló una silla cómoda frente al escritorio. «Estoy listo para contártelo todo, Ana, hasta el último detalle. Quiero que me conozcas como soy realmente, sin más secretos». Ana se sentó, con el corazón latiendo con fuerza. Era el momento de la verdad, el comienzo de una nueva etapa. Estaba dispuesta a escuchar, a intentar comprender, pero sabía que el camino para reconstruir la confianza sería largo y arduo. Lo que Elías revelara a continuación definiría no solo su futuro, sino también cómo lo vería para siempre. Elías se sentó frente a ella, con expresión seria, pero con un destello de determinación en la mirada. El ambiente de la oficina, con sus libros y su iluminación tenue, parecía propicio para las confesiones. Ana lo observaba, con una mezcla de aprensión y una extraña calma. Era el momento de desentrañar el enigma, de comprender al hombre tras las máscaras. «¿Por dónde quieres que empiece?», preguntó en voz baja. Ana respiró hondo. «Para empezar, ¿por qué el taxista, Elías? ¿Por qué toda esta farsa? Eres un hombre rico y poderoso. ¿Por qué someterte a algo así?». Elías asintió con la mirada fija en ella. «Sé que parece una locura, Ana, pero la verdad es que durante mucho tiempo me sentí invisible. Me veían como un número, un apellido, un banco. Crecí en Minones, una familia donde el dinero era la principal moneda de afecto y valor. Mi padre, un brillante hombre de negocios, siempre me exigió excelencia, pero nunca me enseñó a ser simplemente Elías». Hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas.
Heredé el imperio de mi familia de joven y con él una enorme carga de responsabilidades y expectativas. Me convertí en un blanco fácil. Mujeres interesadas solo en mi fortuna, amigos que se me acercaban por conveniencia, sociedades con fines lucrativos. Me cansé de ser el señor Vasconcelos de Albuquerque, el hombre que todos querían por lo que tenía, no por quién era. «Entonces, ¿decidiste ser taxista?», preguntó Ana con la ironía aún presente en su voz, pero suavizada por la sinceridad de su confesión. «No fue una decisión inmediata», explicó Elías. «Empecé a hacer voluntariado, a involucrarme en causas sociales, a buscar un propósito más allá del negocio. Y en una de esas ocasiones, conocí a un taxista jubilado y me contó su vida. La sencillez, la interacción con gente real, la libertad de ir y venir sin el peso de mi nombre. Eso me fascinó. Le compré el taxi con la idea de experimentar una vida diferente por un tiempo. Quería ver si podía ser aceptada, querida tal como era, sin el brillo del dinero. Y fue durante ese periodo que su madre se acercó a mí con la propuesta de un matrimonio concertado». Ana sintió un escalofrío. «Mi madre. No lo sabía, ¿verdad? De hecho, creía que eras taxista». «No, ella no lo sabía», confirmó Elías con la voz cargada de culpa. «Yo también seguí con la farsa. Sabía que estaba mal, pero la idea de tener la oportunidad de ser amado por ti, de tener una familia que me viera como un hombre común, era demasiado tentadora. Me aferré a esta fantasía, con la esperanza de que con el tiempo me conocieras y me quisieras, y que la verdad pudiera revelarse de una manera menos dolorosa». «¿Menos doloroso?», repitió Ana con un dejo de dolor en la voz. «Elías, me hiciste creer que me casaba con un hombre sencillo para salvar a mi familia de la ruina. Me hiciste sentir culpable por no amarte de inmediato, por no adaptarme a esa vida. Y ahora descubro que todo fue una actuación». «Lo sé, Ana, y lamento profundamente cada momento que te causé dolor o confusión», dijo con los ojos llenos de lágrimas. «No pensé en las consecuencias emocionales para ti. Estaba tan concentrado en mi búsqueda de autenticidad que no vi el impacto en tu vida, pero te juro que con cada día que pasaba, mis sentimientos por ti se volvían más y más reales. La farsa se volvió insostenible, porque ya no soportaba engañarte». El silencio volvió a llenar la oficina, cargado de revelaciones. Ana procesó sus palabras, la historia de un hombre que, a pesar de toda su riqueza, buscaba algo tan fundamental como la aceptación y el amor verdadero. Aún sentía el dolor de la traición, pero la explicación de Elías, por egoísta que fuera en su origen, parecía genuina. «¿Y mi madre?», preguntó con voz más suave. «¿Cómo se lo vamos a decir? Se va a quedar en shock». Elías se acercó a ella, un gesto de consuelo. «Se lo diremos juntos, Ana, y asumiré toda la responsabilidad. Le explicaré por qué y haré lo que sea necesario para que lo entienda y nos perdone. No quiero que se sienta utilizada». Ana miró la mano extendida de Elías. Ese hombre, con todas sus complejidades y defectos, estaba allí desnudo en sus confesiones. La verdad, por dolorosa que fuera, era un alivio. A partir de ese momento, tendrían que construir una nueva base, ladrillo a ladrillo, sobre los escombros de las mentiras. El camino sería largo, pero por primera vez, Ana sintió una leve esperanza de que tal vez el amor pudiera florecer, incluso en un jardín tan peculiar. La mano de Elías permaneció extendida, y Ana, tras un breve momento de vacilación, la tomó. El toque fue firme y cálido, en contraste con la frialdad de las revelaciones. Ese simple gesto pareció sellar un pacto, un compromiso de intentarlo, de reconstruirlo. La oficina, antaño un escenario de confesiones, se convirtió ahora en el punto de partida de un futuro incierto, pero quizás más honesto. «No sé si podré perdonarlo todo de una vez, Elías», dijo con la voz aún cargada de emoción, «pero estoy dispuesta a intentarlo, por nosotros y por todo lo que sentí por ti, incluso cuando creía que eras otra persona». Una sonrisa de alivio, casi un suspiro, escapó de los labios de Elías. Le apretó la mano con cariño. «Es todo lo que pido, Ana, una oportunidad, y prometo que haré todo lo posible por ganarme tu confianza, todos los días».
La conversación se prolongó hasta la madrugada. Elías compartió más detalles sobre su vida, los desafíos de dirigir un imperio y las presiones y la soledad que conllevaba. Ana escuchó atentamente, haciendo preguntas, intentando absorber la inmensidad de su mundo. Descubrió que Elías era un hombre visionario, con un fuerte sentido de responsabilidad social, que invertía en proyectos de sostenibilidad y apoyaba a diversas organizaciones benéficas. El humilde taxista y el poderoso magnate comenzaron a fusionarse en una figura más compleja y, en cierto modo, más humana. A medida que el sol comenzaba a asomar por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y naranjas, Ana sintió que el cansancio se apoderaba de su cuerpo y mente. Elías la acompañó de vuelta a su habitación, y esta vez no hubo tanta distancia. La abrazó con ternura y protección, y ella se permitió relajarse en sus brazos. «Descansa, Ana», susurró. «Mañana será un nuevo día y lo afrontaremos juntos». Se quedó dormida en sus brazos, un sueño intranquilo pero más tranquilo de lo que esperaba. Al despertar, la luz del sol inundó la habitación, revelando la belleza de detalles que no había notado la noche anterior. Elías ya no estaba a su lado, pero había una nota en la mesita de noche. «Buenos días, esposa. El desayuno está servido. La espero». Ana se levantó sintiendo una nueva energía. La mansión seguía siendo un laberinto, pero ya no se sentía tan perdida. Se vistió, eligiendo un vestido sencillo pero elegante, y bajó las escaleras, siguiendo el aroma del café recién hecho. Elías la esperaba en el comedor, con una mesa suntuosa para dos. Se levantó al verla, con una cálida sonrisa. «Buenos días. ¿Dormiste bien?» «Mejor de lo que esperaba», admitió. «¿Y tú?» «Con más tranquilidad», respondió indicándole que se sentara. «Tenemos un día ajetreado. Quiero enseñarte la casa, los jardines y luego hablaremos con tu madre». La mención de Chiara me devolvió la aprensión. «Sigo preocupado por ella, Elías. Se va a disgustar mucho». «Lo sé, pero es una mujer fuerte, Ana, y entenderá que todo lo que hice fue por amor a ti. Y me aseguraré de que ella y su familia nunca vuelvan a pasar apuros». Durante el desayuno, Elías empezó a hablar de sus planes para el futuro. Quería que Ana se sintiera parte de todo, que participara en las decisiones, que encontrara su propio lugar en este nuevo mundo. Habló de la posibilidad de que regresara a la escuela, participara en proyectos sociales y viajara. Era un abanico de oportunidades que ella nunca había imaginado. Después del desayuno, Elías la llevó a recorrer la mansión. Descubrió bibliotecas, salas de música, un cine privado, una piscina cubierta y un gimnasio. Los jardines eran amplios y bien cuidados, con fuentes y estatuas, un verdadero oasis de tranquilidad. Ana se sintió como Alicia en el País de las Maravillas, pues cada habitación le desvelaba una nueva sorpresa. Sin embargo, su grandeza no la cegó ante la tarea que le aguardaba. La conversación con Chiara era el siguiente gran obstáculo. Ana sabía que la sinceridad de Elías sería crucial y que la reacción de su madre definiría los próximos pasos de su nueva vida. El camino de la aceptación y el perdón apenas comenzaba, y estaba decidida a afrontarlo junto al hombre que, a pesar de todas las mentiras, había conquistado su corazón. Llegó la tarde cargada de una tensión silenciosa. Elías y Ana se dirigían a casa de Chiara, en el mismo coche de lujo que los había llevado a la mansión. Ana sintió una opresión en el corazón, una mezcla de nerviosismo y esperanza. Miró a Elías, que conducía con aparente calma, pero notaba la tensión en sus hombros. «¿Estás bien?», preguntó rompiendo el silencio. Elías la miró rápidamente, con una leve sonrisa en los labios. «Lo estoy, pero admito que estoy un poco preocupado. Tu madre es una mujer de principios y sé que la he herido». «Se enfadará, Elías, muchísimo», advirtió Ana, «pero también es justa, y a pesar de todo cree que eres un buen hombre». Él asintió, concentrándose en el camino. «Eso espero. Haré lo que sea necesario para que ella lo entienda y me perdone». Al llegar a la calle que conocía, Ana sintió una punzada de nostalgia. La casa sencilla, los niños jugando en la calle, el olor a comida casera que entraba por las ventanas abiertas. Todo parecía un eco lejano de su vida anterior. El contraste con la mansión de Elías era marcado, y se preguntó cómo reaccionaría su madre ante esta nueva realidad.
Chiara estaba en el porche, regando sus plantas, cuando llegó el coche. Abrió los ojos de par en par al ver el lujoso vehículo y reconoció a Ana y Elías bajando. Una mezcla de sorpresa y confusión se dibujó en su rostro. ¿Ana? ¿Elías? ¿Qué es esto? Bea preguntó con la voz entrecortada y la regadera cayéndole de las manos. Ana corrió a abrazar a su madre, sintiendo el calor familiar de su cuerpo. «Mamá, tenemos que hablar. Es una larga historia». Elías se acercó con expresión seria y respetuosa. «Chiara, te pido disculpas por aparecer así, y te pido disculpas por todo lo que estás a punto de escuchar. Cometí un grave error y necesito explicarte». Chiara, aún aturdida, los condujo al interior de la casa. El pequeño apartamento parecía aún más pequeño con la imponente presencia de Elías. Se sentaron en la sala, Anna cogiendo de la mano a su madre, que parecía haber envejecido varios años en tan solo unos minutos. Elías comenzó a hablar, con voz tranquila y firme, contando toda la historia desde el principio. Explicó su búsqueda de autenticidad, su decisión de hacerse pasar por taxista, su encuentro con Chiara y la propuesta de matrimonio. No omitió detalles, ni intentó minimizar la gravedad de sus actos. Habló de la soledad, las presiones de su vida y su deseo de ser amado por quien realmente era. Chiara escuchaba en silencio, con la mirada fija en Elías, con una expresión que oscilaba entre la sorpresa, la incredulidad y finalmente una profunda tristeza. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro y Ana la abrazó con fuerza. «¿Entonces todo fue mentira?», logró decir Chiara por fin con la voz entrecortada. «Me engañaste, Elías. Engañaste a mi hija. Confié en ti. Lo sé, Chiara. Y no tengo palabras para expresar cuánto lo lamento», respondió Elías con la voz entrecortada por la emoción. «No quise hacerte daño, ni a ti ni a Ana. Me aferré a una idea, a una fantasía y no pensé en las consecuencias. Pero te juro que mis sentimientos por Ana son sinceros. Y quiero enmendarlo, quiero cuidarte. Quiero ser el esposo que ella merece y el yerno que tú mereces». Se arrodilló ante Chiara, un gesto que sorprendió a Ana. «Chiara, te pido perdón. Sé que es difícil, pero te prometo que haré todo lo posible por recuperar tu confianza. Y quiero que sepas que tu vida y la de tu familia nunca volverán a ser las mismas. Quiero que tengas todo lo que siempre has soñado, sin preocupaciones, sin dificultades». Chiara miró a Elías, arrodillado ante ella, con los ojos llenos de lágrimas. La sinceridad en su rostro era innegable. Miró a Ana, quien asintió, confirmando la veracidad de los sentimientos de Elías. Un largo silencio se apoderó del ambiente mientras Chiara asimilaba todo. La ira seguía presente, pero ver a Elías, un hombre poderoso, arrodillado y pidiendo perdón, empezó a ablandarle el corazón. Siempre había valorado la honestidad, pero también la humildad y el arrepentimiento. «Levántate, Elías», dijo con la voz aún débil, pero con autoridad. «No sé si podré perdonarlo todo de una vez, pero veo que lo sientes, y veo el amor en los ojos de mi hija por ti. Por ella estoy dispuesta a escucharte, pero no creas que será fácil». Elías se levantó con un alivio visible en su rostro. «Gracias, Chiara. Muchísimas gracias. Prometo que no te decepcionaré». Ana volvió a abrazar a su madre, sintiendo que se le quitaba un peso de encima. Había dado el primer y más difícil paso. El camino hacia la reconciliación sería largo, pero la puerta a la verdad se había abierto, y la esperanza de un futuro más honesto y feliz comenzaba a brillar. La conversación con Chiara duró horas. Elías, con paciencia y humildad, respondió a todas las preguntas de su suegra, quien, aunque aún conmocionada, mostraba una creciente curiosidad por la nueva realidad. Explicó cómo se usaría el dinero para asegurar el bienestar de la familia, ofreciendo saldar todas las deudas, renovar la casa e incluso brindar una vida más cómoda a los hermanos de Ana. Chiara, aunque aún reticente a aceptar la grandeza de la oferta, no pudo negar la sinceridad de sus palabras. Ana, por su parte, intentó calmar a su madre, reforzando la verdad de los sentimientos de Elías y su propia disposición a construir un futuro con él. Sabía que tomaría tiempo recuperar la confianza por completo, pero el alivio de que la verdad saliera a la luz fue inmenso. Al caer la noche, Elías y Ana se despidieron de Chiara, quien, aunque aún con lágrimas en los ojos,
Los abrazó con una calidez que presagiaba el inicio de la aceptación. El viaje de regreso a la mansión fue más llevadero, con un silencio reconfortante que invadió el coche. «Estará bien, Elías», dijo Ana rompiendo el silencio. «Solo necesita tiempo para asimilarlo todo». «Lo sé, y le daré todo el tiempo del mundo», respondió tomándole la mano. «Lo importante es que la verdad está ahí fuera. Y ahora podemos empezar a construir algo real». En los días siguientes, la vida de Ana se transformó de maneras que jamás imaginó. Elías cumplió sus promesas. La casa de Chiara fue renovada y las deudas familiares se saldaron. Los hermanos de Ana recibieron apoyo para sus estudios y para emprender sus propios negocios. La familia, antes sumida en la adversidad, ahora veía un horizonte de oportunidades. Mientras tanto, Ana empezó a adaptarse a la vida en la mansión. Elías la animó a explorar sus propios intereses. Se matriculó en un curso de literatura, su pasión de toda la vida, y empezó a involucrarse en proyectos sociales que Elías apoyaba, dedicándose a causas que la conmovían profundamente. Poco a poco, encontró su voz y su propósito en este nuevo mundo. La relación entre Ana y Elías floreció. Cada día se conocían mejor, compartiendo historias, sueños y miedos. Sus conversaciones nocturnas en la oficina se convirtieron en un ritual, un espacio seguro de intimidad y complicidad. Elías demostró ser un hombre cariñoso y atento, y sobre todo, un compañero que la apoyaba en todo. Aún hubo momentos de duda e inseguridad, sobre todo cuando Ana recordó la farsa inicial. Pero Elías, con su paciencia y dedicación, trabajó incansablemente para reconstruir la confianza. La llevó a conocer a sus amigos y compañeros de trabajo, presentándola con orgullo como su esposa. La incluyó en cada decisión, valorando su opinión e inteligencia. Un día, mientras paseaban por los jardines de la mansión, Ana se detuvo frente a un macizo de rosas rojas. Se giró hacia Elías con una suave sonrisa en los labios. «Sabes, Elías», empezó, «nunca imaginé que mi vida terminaría así. Me casé con un taxista y descubrí que era un magnate. Es como un cuento de hadas moderno, pero con un toque de realidad». Elías la abrazó por detrás y le besó el pelo. «Y nunca imaginé que encontraría el amor verdadero en un matrimonio concertado. Me enseñaste que la riqueza no está en el dinero, sino en la autenticidad, la sencillez y el amor. Y me enseñaste que la vida está llena de sorpresas y que el amor puede aparecer en los lugares más inesperados». Respondió ella volviéndose hacia él. «Te perdono, Elías, de verdad, y te amo». Las palabras pronunciadas con sinceridad y emoción sellaron el perdón y el amor que habían nacido entre ellos. Elías la besó, un beso profundo y apasionado que transmitía toda la gratitud y el amor que sentía. La vida en la mansión continuaba, pero ahora con una nueva luz. Ana ya no era una intrusa, sino la dueña de la casa, la compañera de Elías, la mujer que había encontrado su lugar en un mundo que antes parecía inalcanzable. El pasado, con sus mentiras y engaños, había sido superado y se abría un futuro prometedor y lleno de posibilidades para el magnate que se enamoró de una mujer sencilla y para la mujer que encontró el amor en un auténtico cuento de hadas. Los meses se convirtieron en un año y la vida de Ana y Elías se consolidó en una rutina que, si bien era lujosa, estaba llena de afecto y propósito. Ana floreció en su nuevo entorno. Su curso de literatura le abrió las puertas a un mundo de conocimiento y expresión, y comenzó a escribir cuentos, explorando las complejidades de la vida y el amor. Sus proyectos sociales la conectaron con las realidades de muchas personas, y encontró una profunda satisfacción al usar su nuevo puesto para marcar la diferencia. La mansión, antaño símbolo del engaño de Elías, se convirtió en un hogar. Ana personalizó algunas habitaciones, aportando un toque de su propia esencia al imponente espacio. Organizaba cenas con los amigos de Elías, aprendiendo sobre el mundo de los negocios y la alta sociedad, pero sin perder nunca su sencillez y autenticidad. Su presencia aportaba una ligereza y una calidez que Elías desconocía. Chiara, por su parte, se adaptó poco a poco a la nueva realidad. Las visitas de Ana y Elías se hicieron más frecuentes, y la relación entre Elías y su suegra pasó de la desconfianza al respeto mutuo.
Él la invitaba a almorzar en la mansión, y ella, inicialmente reticente, empezó a apreciar la compañía y la generosidad de su yerno. La casa renovada y la seguridad económica le brindaron una paz que no había sentido en años. Los hermanos de Anna también prosperaban, y la familia se reunía con más frecuencia para celebrar las nuevas oportunidades. Un día, durante una cena íntima en la mansión, Elías notó que Anna brillaba en sus ojos. Estaba radiante, charlando animadamente sobre un libro que estaba leyendo. Sintió una oleada de gratitud y amor. «Anna», dijo, captando su atención, «he estado pensando mucho en nuestro futuro». Ella lo miró con curiosidad. «¿Y en qué has estado pensando?». Elías se puso de pie, se acercó a ella y le tomó las manos. «Sé que nuestro matrimonio empezó de una forma inusual, pero el amor que hemos construido es real, más real de lo que jamás imaginé, y quiero que sea oficial de una manera que lo refleje». Se arrodilló y sacó una cajita de terciopelo del bolsillo de su chaqueta. Anna se tapó la boca con las manos y se le llenaron los ojos de lágrimas. «Anna, ¿te casarías conmigo otra vez? Esta vez sin secretos, sin mentiras, solo con la verdad y el amor que nos une». Las lágrimas corrían por el rostro de Anna, pero una enorme sonrisa se dibujó en sus labios. «Sí, Elías. 1000 veces sí». Le colocó un anillo deslumbrante en el dedo y se abrazaron, un abrazo que selló no solo un nuevo compromiso, sino la superación de un pasado complicado. La noticia de su nuevo matrimonio fue recibida con alegría por familiares y amigos. Elías y Anna decidieron celebrar una ceremonia íntima pero significativa en los jardines de la mansión, con la presencia exclusiva de sus amigos más cercanos. Chiara, con una sonrisa de orgullo, ayudó a Anna a elegir su vestido, y sus hermanos participaron activamente en los preparativos. El día de la boda brillaba el sol, y los jardines estaban decorados con flores blancas y verdes. Anna, deslumbrante con un vestido sencillo pero elegante, se acercó a Elías, quien la esperaba en el altar improvisado. Sus miradas se cruzaron, y la promesa de un futuro juntos se reflejaba en sus miradas. El juez de paz dirigió la ceremonia, y las palabras de amor y compromiso se pronunciaron con una sinceridad que conmovió a todos. Elías y Anna intercambiaron votos que reflejaban el camino recorrido, el perdón, la confianza y el amor que había superado toda adversidad. Al final de la ceremonia, mientras se besaban bajo una lluvia de pétalos de rosa, Anna sintió una profunda paz. Había encontrado el amor en un lugar inesperado, con un hombre que, a pesar de sus errores, había demostrado ser digno de su corazón. Elías, a su vez, había encontrado la autenticidad y la felicidad que buscaba, junto a la mujer que lo amaba tal como era. La fiesta que siguió fue alegre y relajada, con música, comida deliciosa y muchas risas. Anna y Elías bailaron toda la noche, celebrando el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Un capítulo cimentado en la verdad, el perdón y un amor que había demostrado ser más fuerte que cualquier secreto. El magnate y la sencilla mujer habían encontrado su final feliz, o mejor dicho, el comienzo de una vida de felicidad juntos. El tiempo, que antes parecía transcurrir a un ritmo frenético de descubrimientos y revelaciones, ahora fluía con una reconfortante serenidad para Anna y Elías. Su segundo matrimonio, libre de secretos y lleno de amor genuino, marcó el verdadero comienzo de su vida en común. La mansión, escenario de una elaborada farsa, se transformó en un santuario de complicidad y sueños compartidos. Anna se sumergió de lleno en sus pasiones. Sus historias, antes solo ejercicios personales, comenzaron a cobrar forma y profundidad, explorando temas como la superación de la adversidad, el amor y la complejidad de las relaciones humanas. Elías, su mayor apoyo, leía cada borrador con admiración, ofreciéndole apoyo y una mirada perspicaz que la ayudó a perfeccionar su escritura. También amplió su trabajo en proyectos sociales, convirtiéndose en una voz activa en la comunidad, utilizando su influencia para promover cambios significativos y duraderos. La sencillez de su pasado, combinada con la sofisticación de su nuevo mundo, le brindó una perspectiva única y poderosa. Elías, a su vez, encontró en Anna no solo una esposa, sino también una brújula moral.
La búsqueda de autenticidad que lo había llevado a la farsa del taxista, finalmente, se había cumplido. Se convirtió en un empresario más consciente, integrando valores éticos y sociales en sus decisiones empresariales, siempre con el apoyo y la visión clara de Ana. La soledad que lo había atormentado durante años había dado paso a una plenitud que jamás imaginó posible. Las noches en la oficina, antes dedicadas exclusivamente al trabajo, ahora estaban llenas de conversaciones profundas, risas y la calidez de un amor que se fortalecía día tras día. La familia de Ana también prosperaba. Chiara, ahora una abuela feliz y sin preocupaciones económicas, visitaba la mansión con frecuencia, aportando la alegría y la sencillez de su mundo al lujoso entorno. Ella y Elías desarrollaron una relación de afecto y respeto, y Chiara solía bromear sobre cómo el taxista había resultado ser una buena pareja después de todo. Los hermanos de Ana, con el apoyo de Elías, consolidaron sus estudios y negocios, y la unión familiar se convirtió en un pilar de fortaleza y felicidad. Una mañana soleada, mientras desayunaban en el balcón con vistas a los jardines, Ana sintió náuseas repentinas. Preocupado, Elías la llevó al médico. La noticia que recibieron llenó el aire de una emoción indescriptible. «Felicidades. Ana, estás embarazada», dijo el médico con una sonrisa. Ana y Elías se miraron con los ojos llenos de alegría y sorpresa. La noticia era el mayor logro de su viaje, la prueba viviente de que el amor, cimentado sobre la verdad y el perdón, era capaz de crear nueva vida, un nuevo futuro. Al regresar a casa, la mansión les pareció aún más acogedora. Se sentaron en el sofá con las manos entrelazadas, imaginando la vida que les depararía el futuro. «Un bebé», susurró Ana, aún asimilando la noticia. «Vamos a tener un bebé, Elías». La abrazó fuerte, besándole el pelo. «Sí, mi amor. Un trocito de los dos. Un nuevo capítulo, el más hermoso de todos». La historia del magnate, que se enamoró de una mujer sencilla y, mediante una artimaña, encontró la verdad y el amor. Estaba a punto de adquirir un nuevo y maravilloso carácter. El futuro, antes incierto y lleno de giros inesperados, se presentaba ahora como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los vibrantes colores de la familia, el amor y la felicidad que habían construido juntos, ladrillo a ladrillo, verdad a verdad. La noticia del embarazo trajo una nueva dimensión a la vida de Ana y Elías. La mansión, que antes era un refugio para dos, comenzó a prepararse para la llegada de un tercer miembro. Elías, quien siempre había sido un hombre de negocios centrado y pragmático, reveló una faceta paternal tierna y entusiasta. Investigó sobre la paternidad, leyó libros sobre desarrollo infantil y participó activamente en la elección de la cuna y los primeros juguetes. Ana lo observaba con renovado cariño, asombrada por cómo abrazaba cada nueva etapa. El embarazo de Ana transcurrió con tranquilidad y alegría. Chiara, al enterarse de que iba a ser abuela, rebosaba de alegría. Visitaba la mansión con más frecuencia, trayendo infusiones y consejos tradicionales y ayudando a preparar el ajuar con el cariño que solo una abuela puede demostrar. Los hermanos de Ana también estaban eufóricos, ansiosos por conocer a su sobrino o sobrina. La familia, ya unida, se sentía aún más fuerte con la expectativa del nuevo miembro. Ana continuó con sus proyectos sociales y su escritura, pero a un ritmo más lento. Encontró inspiración en su propia experiencia como madre, y sus historias comenzaron a reflejar la belleza y la profundidad de la vida que crecía en su interior. Elías, por su parte, adaptó su horario de trabajo para pasar más tiempo en casa, asegurándose de estar presente en cada cita médica y en cada momento importante del embarazo. El día del parto llegó una mañana de primavera, con el sol bañando los jardines de la mansión. Elías llevó a Ana al hospital con una mezcla de nerviosismo y emoción. Horas después, el llanto de un bebé inundó la sala de partos y comenzó un nuevo capítulo en la vida de la pareja. Era una niña, con la mirada curiosa de Ana y la tranquila determinación de Elías. La llamaron Sofía, nombre que significa sabiduría, con la esperanza de que heredara la inteligencia y la bondad de sus padres. Al abrazar a Sofía por primera vez, Ana sintió una conexión profunda e inquebrantable. Todas sus dudas e inseguridades
se desvanecieron ante la pureza e inocencia de su hija. Elías, al ver a su hija, sintió un amor que trascendía cualquier riqueza o poder. Sabía que su búsqueda de autenticidad había alcanzado su punto máximo. Regresar a casa fue un momento de celebración. La mansión, antaño tan majestuosa, parecía haber encontrado su verdadero propósito. Sofía traía consigo una energía vibrante y un amor incondicional que llenaba cada rincón del hogar. Elías y Ana se turnaron para cuidar al bebé, aprendiendo juntos los desafíos y las alegrías de la paternidad. Las noches, antes dedicadas a la conversación y la complicidad, ahora estaban llenas de biberones, cambios de pañales y el dulce sonido de Sofía durmiendo. Pero incluso en su agotamiento, había una felicidad que nunca antes habían experimentado. Se miraron exhaustas, pero con sonrisas en sus rostros, sabiendo que estaban construyendo algo más grande que ellas mismas. Chiara era una abuela devota, siempre dispuesta a ayudar y mimar a su nieta. Le contaba a Sofía historias de su infancia, y la pequeña escuchaba con los ojos abiertos, absorbiendo la sabiduría de su abuela. Los hermanos de Anna eran tíos y tías orgullosos, que visitaban a su sobrina siempre que podían, llevándole regalos y risas. La vida de Ana y Elías se convirtió en un testimonio de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, cualquier engaño, y que la felicidad se encuentra en los lugares más inesperados. La historia de un magnate que se enamoró de una mujer sencilla y que, a través de un engaño, encontró la verdad y el amor. Se convirtió en una saga de familia, perdón y un futuro brillante, con Sofía como el vínculo más preciado de su unión. Habían construido no solo una vida, sino un legado de amor y autenticidad. Los años transcurrieron con la gracia y la belleza de un jardín bien cuidado. Sofía se convirtió en una niña curiosa y llena de vida, con la aguda inteligencia de Elías y la sensibilidad artística de Ana. La mansión resonaba con su risa y los pasos apresurados de sus pequeñas aventuras. Era el centro del universo de sus padres, dedicados a cultivar sus talentos y a enseñarle la importancia de la verdad, la bondad y el amor. Con la maternidad, Ana encontró una nueva profundidad en su escritura. Sus cuentos se convirtieron en una novela, una historia que, aunque ficticia, evocaba su propio camino de superación y descubrimiento del amor. Elías, como siempre, fue su primer lector y su mayor crítico, animándola a perseguir su sueño de publicar. Y así, con su apoyo incondicional, el libro de Ana se publicó, recibiendo elogios y conectando con lectores que se identificaron con la autenticidad de su voz. Se convirtió en una escritora respetada, usando su plataforma para inspirar a otros y continuar su trabajo en causas sociales, ahora con una perspectiva aún más enriquecedora. Elías, por su parte, continuó expandiendo su negocio, pero con una filosofía renovada. La influencia de Ana y la llegada de Sofía lo transformaron en un líder empresarial que valoraba no solo las ganancias, sino también el impacto social y ambiental de sus empresas. Invirtió en proyectos sostenibles, promovió la diversidad y la inclusión, y se convirtió en un filántropo activo, siempre con la sabiduría y la perspicacia de Ana a su lado. La búsqueda de autenticidad que lo había llevado a disfrazarse de taxista se había manifestado en una vida con propósito e integridad. Chiara envejeció, con la serenidad de quien vivió una vida plena, y vio prosperar a sus hijos y a su nieta. Era la abuela cariñosa que le contaba historias a Sofía y preparaba sus comidas favoritas, manteniendo viva la conexión familiar con sus sencillas raíces. Los hermanos de Ana también construyeron sus propias vidas, con carreras exitosas y familias felices, siempre agradecidos por el apoyo que Elías y Ana les brindaron. Con cada año que pasaba, el amor entre Ana y Elías se profundizaba. Habían construido una sólida relación basada en la confianza, el respeto mutuo y una profunda comprensión mutua. Las conversaciones nocturnas en la oficina, que habían sido la cuna de su amor, continuaban, ahora a menudo con Sofía dormida en sus brazos o compartiendo las alegrías y los desafíos de criar a una hija. En su aniversario de bodas, mientras Sofía jugaba en los jardines, Ana y Elías se sentaron en un banco a la sombra de un árbol centenario. Ella apoyó la cabeza en su hombro,
con una suave sonrisa en los labios. ¿Quién hubiera pensado, Elías, dijo, que la historia de un taxista y una mujer sencilla se convertiría en todo esto? Elías la abrazó besando su cabello canoso. Diría que fue el destino, Ana. El destino nos unió de una manera inusual, pero el amor verdadero nos mantuvo unidos. Y tú, mi amor, me enseñaste lo que realmente importa en la vida. Y me enseñaste que la vida está llena de sorpresas y que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Respondió ella volviéndose hacia él. Te amo, Elías, más de lo que las palabras pueden expresar. La besó, un beso que contaba la historia de una vida, de desafíos superados, perdón concedido, y un amor que había crecido y madurado con el tiempo. La farsa del taxista se había convertido en una verdad incuestionable, una base sólida para una familia feliz y un legado de amor y autenticidad que seguiría inspirando a generaciones. La historia del magnate y la mujer sencilla no era solo un cuento de hadas, sino la prueba de que la verdadera riqueza reside en la conexión humana y en la capacidad de amar y perdonar. Los años continuaron tejiendo la vida de Ana y Elías, y Sofía, la joya de sus vidas, floreció hasta convertirse en una joven. Heredó la aguda inteligencia de su padre y el alma sensible y artística de su madre, pero forjó su propio camino con una determinación y compasión que le eran únicas. La mansión, antaño un teatro de secretos y luego un hogar de amor, se convirtió en el epicentro de una familia que valoraba la verdad por encima de todo. Sofía, inspirada por su madre, desarrolló una pasión por la justicia social y la educación. Decidió dedicarse a los derechos humanos, dedicándose a causas que buscaban dar voz a los marginados y promover la igualdad. Sus padres la apoyaron incondicionalmente. Elías, con su influencia y recursos, le abrió puertas, y Ana, con la sabiduría y la empatía que solo una madre puede brindar. Sofía viajó por todo el mundo, trabajando en proyectos que marcaron una diferencia tangible, y siempre regresó a casa con historias que enriquecieron la perspectiva de todos. Ana, ya una autora consolidada, continuó escribiendo, explorando en sus obras los matices de la condición humana y la resiliencia del espíritu. Su primera novela, la que reflejaba su propia historia, se convirtió en un éxito de ventas y fue invitada con frecuencia a conferencias y eventos literarios, donde compartió su camino de superación y la importancia de aceptar la propia verdad. También mantuvo su participación en proyectos sociales, ahora con una red de contactos mucho más amplia y una mayor capacidad de impacto. Elías, junto con Ana, se convirtió en un magnate con una reputación de integridad y responsabilidad social. Sus empresas eran modelos de sostenibilidad y ética, y se convirtió en un ferviente defensor de prácticas empresariales que beneficiaban a la sociedad en su conjunto. La farsa del taxista, antes un acto de desesperación por la autenticidad, se había transformado en una vida con un propósito genuino, guiada por los valores que Ana había despertado en él. Chiara, con el paso de los años, falleció en paz, dejando un legado de amor sencillo e inquebrantable. Su memoria fue atesorada, y Sofía, en particular, atesoró las historias y enseñanzas de su abuela. Los hermanos de Ana y sus familias siguieron siendo una parte vital de la vida de la pareja, con reuniones familiares siempre llenas de risas, buena comida y la celebración de su unión. En una tarde tranquila, con Sofía ya crecida y abriéndose camino en el mundo, Ana y Elías estaban sentados en el porche, mirando las estrellas. Sus manos, ahora marcadas por el tiempo, estaban entrelazadas. ¿Recuerdas aquella primera cena aquí, Elías?, preguntó Ana con una sonrisa nostálgica. Estaba tan nerviosa y tú eras tan misterioso. Elías rió suavemente. Y tú tan genuina. Fue tu autenticidad lo que me enganchó, Ana. Estaba harto de máscaras. Y yo, qué miedo me da tu mundo. Pero me enseñaste que el amor no tiene barreras, sin importar el origen ni el estatus, respondió ella apretándole la mano. Nuestra historia es un recordatorio de que la verdad siempre encuentra un camino. La besó en la frente, un gesto de cariño que representaba décadas de amor y complicidad. Y ese amor, cuando es verdadero, puede transformar cualquier farsa en un auténtico cuento de hadas.
La vida de Ana y Elías no fue un cuento de hadas sin desafíos, sino una historia de amor que superó la adversidad, creció con el tiempo y dejó un legado de integridad, compasión y una prueba irrefutable de que la verdadera riqueza reside en la profundidad de las conexiones humanas y la valentía de vivir una vida auténtica. Encontraron su felices para siempre, no en el final de una historia, sino en la construcción continua de una vida juntos, llena de propósito y amor incondicional. El ocaso de la vida de Ana y Elías llegó con la misma serenidad con la que el sol se ponía sobre los jardines de la mansión, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. Habían vivido una vida plena, rica no en posesiones, sino en experiencias, en amor y en un legado que trascendía lo material. La mansión, testigo silencioso de su viaje, albergaba ahora los recuerdos de una familia cimentada sobre la verdad y el perdón. Sofía, la hija que personificó ambos valores, continuó honrando los valores que sus padres le inculcaron. Se convirtió en una figura destacada en el panorama internacional de los derechos humanos, y su voz resonó en foros globales, defendiendo a los oprimidos y luchando por un mundo más justo. Su trabajo fue un reflejo directo de la compasión de Ana y la visión estratégica de Elías, combinadas con su propia pasión inquebrantable. Visitaba con frecuencia a sus padres, compartiendo sus victorias y desafíos y encontrando refugio en su sabiduría. Con los años, Ana se convirtió en una respetada matriarca y sus escritos fueron un referente para muchos. Sus libros se estudiaron en universidades y su historia de vida, la de una mujer sencilla que encontró el amor y una voz en un mundo complejo, inspiró a generaciones. Continuó apoyando causas sociales, pero ahora con un rol más consultivo, asesorando a jóvenes activistas y escritores, compartiendo la riqueza de su experiencia. Elías, el magnate que una vez se disfrazó de taxista, se retiró gradualmente de sus responsabilidades diarias, cediendo el relevo a una nueva generación de líderes que él mismo había formado con sus principios éticos. Dedicó sus últimos años a proyectos filantrópicos, transformando su fortuna en un motor para el bien común, siempre con la colaboración y la perspicacia de Ana. La búsqueda de autenticidad que lo impulsó al principio de su vida se materializó en una vida con propósito y un impacto duradero. Una tarde de otoño, sentados en el porche, viendo caer las hojas, Ana y Elías revivieron mentalmente los capítulos de sus vidas. Sus manos envejecidas aún se buscaban, sus miradas aún se encontraban con la misma intensidad del primer amor, pero ahora atemperadas por la sabiduría y la gratitud de décadas. ¿Quién lo hubiera pensado? Elías, susurró Ana con voz suave como la brisa, que esa farsa nos llevaría a una verdad tan profunda. Elías le apretó la mano, con una tierna sonrisa en los labios. Fue el mejor engaño de mi vida, Ana. Ella me dio a ti y contigo todo lo que siempre supe que necesitaba. Y me diste un mundo que jamás imaginé y un amor que superó todas mis expectativas, respondió ella, con los ojos rebosantes de serena felicidad. Nuestra historia no se trata de lo que fuimos, sino de lo que llegamos a ser juntos. Permanecieron en silencio un rato, absorbiendo la belleza del momento, la plenitud de una vida bien vivida. La historia del magnate y la mujer sencilla, que comenzó con un error y floreció en un amor inquebrantable, se convirtió en una leyenda susurrada entre sus descendientes y un testimonio viviente de que la verdadera riqueza no reside en lo que se posee, sino en el amor que se comparte, la verdad que se abraza y el legado de bondad que se deja al mundo. Habían encontrado su final feliz, no como un punto final, sino como la continuación de un amor eterno, perpetuado en la vida de su hija y en las semillas de esperanza que sembraron. La mansión, ahora un santuario de recuerdos y un faro de inspiración, siguió latiendo con vida incluso después de la pacífica partida de Ana y Elías. Partieron como habían vivido, juntos, en paz, dejando atrás no solo una fortuna, sino un legado intangible de amor, verdad y compasión que se extendió mucho más allá de las paredes de su hogar. Sofía, ya una mujer madura y líder mundial en su campo, sintió la ausencia de sus padres con melancólica dulzura, pero también con profunda gratitud. Sabía que la mejor manera de honrarlos
era seguir viviendo y luchando por los valores que le inculcaron. La mansión, escenario de una farsa y luego hogar del amor verdadero, se convirtió para Sofía en un centro de reflexión y punto de partida para sus misiones por el mundo. La conservó con cariño, manteniendo viva la esencia de sus padres en cada rincón, desde la biblioteca de Elías hasta el jardín de flores de Anna. La historia de sus padres, contada una y otra vez, especialmente a través de los libros de Anna, trascendió el tiempo y las fronteras. La novela que Anna escribió, inspirada en su propia vida, se convirtió en un clásico, traducida a innumerables idiomas, conmoviendo corazones y mentes, con su mensaje de que el amor verdadero puede florecer en los lugares más inesperados y que la autenticidad es la mayor riqueza. Elías, a su vez, fue recordado no solo como un magnate visionario, sino como un hombre que, en su búsqueda de sentido, encontró humanidad y bondad. Sofía, en un gesto de profundo homenaje, transformó parte de la vasta propiedad de la mansión en una fundación que lleva el nombre de sus padres. La Fundación Anna y Elías se dedicaba a apoyar a jóvenes talentos en las artes y la educación y a financiar proyectos de derechos humanos en comunidades marginadas de todo el mundo. Fue la realización del sueño de sus padres, usar sus recursos e influencia para crear un impacto positivo y duradero en el mundo. En una de las habitaciones de la mansión, que antiguamente fue la oficina de Elías y posteriormente el lugar de retiro de escritura de Anna, Sofía creó un pequeño museo privado. Albergaba objetos que contaban la historia de sus padres: el sombrero de taxista de Elías, la primera máquina de escribir de Anna, fotografías que documentaban la evolución de su amor y cartas intercambiadas, llenas de cariño y complicidad. Era un lugar donde Sofía podía reconectar con sus raíces y la esencia de quienes eran. Un día, mientras revisaba unos documentos antiguos, Sofía encontró un pequeño diario de Anna escondido en un cajón secreto. En las últimas páginas, con una letra ligeramente temblorosa, Anna había escrito: «Nuestra historia, Elías, no trata de un final feliz, sino del camino recorrido. Se trata del coraje de ser quienes somos, de perdonar, de amar sin reservas y de construir un legado que hable por sí solo. Que Sofía siga tejiendo este tapiz con los hilos de la verdad y el amor». Sofía cerró el diario, sintiendo una oleada de emoción y un renovado sentido de propósito. La historia de sus padres no había terminado. Seguía viva a través de ella, de la fundación, de los libros y, sobre todo, del amor que sembraron y que seguía floreciendo. La farsa del taxista se había convertido en una epopeya de amor y legado, un testimonio de que la verdadera riqueza reside en el alma y en el impacto que dejamos en el mundo. La Fundación Anna y Elías prosperó bajo el dedicado liderazgo de Sofía, convirtiéndose en un faro de esperanza y transformación. Sus programas de becas para jóvenes artistas y escritores, inspirados en la trayectoria de su madre, revelaron talentos que de otro modo habrían permanecido ocultos. Proyectos de derechos humanos, impulsados por la visión de su padre y la pasión de Sofía, llegaron a comunidades de todo el mundo, brindando educación, asistencia legal y dignidad a miles de personas. La mansión, con sus jardines floridos y habitaciones impregnadas de historia, se convirtió en la vibrante sede de esta misión, un lugar donde el recuerdo de Anna y Elías se celebraba no con tristeza, sino con la energía de un futuro prometedor. Sofía, aunque inmersa en su trabajo, nunca olvidó la esencia de sus padres. Se veía reflejada en ellos en cada decisión, en cada reto. La perspicacia empresarial de Elías y la sensibilidad de Anna hacia las personas guiaron sus pasos. El diario de su madre, encontrado en el cajón secreto, se convirtió en un compañero constante. Sus últimas palabras resonaron en su corazón: que Sofía siga tejiendo este tapiz con los hilos de la verdad y el amor. Y así lo hizo, con cada fibra de su ser. En uno de los numerosos viajes de la Fundación, Sofía conoció a un joven arquitecto, Daniel, que compartía su pasión por los proyectos sociales y la sostenibilidad. Estaba construyendo escuelas y centros comunitarios en regiones remotas, utilizando materiales locales y técnicas respetuosas con el medio ambiente. Su conexión fue inmediata.
una mezcla de admiración mutua y una profunda comprensión del propósito de sus vidas. Daniel no era un magnate disfrazado ni una figura misteriosa. Era un hombre de principios, de corazón abierto y mente brillante, que vio en Sofía no solo a la heredera de un legado, sino también a una mujer fuerte e inspiradora. A medida que la relación entre Sofía y Daniel florecía, la mansión adquirió una nueva dimensión. Daniel, con su ojo para la belleza y la funcionalidad, ayudó a integrar aún más los cimientos en el espacio, creando áreas de estar y de trabajo que honraban la historia del Isamistun Meina, lugar con una mirada al futuro. Quedó cautivado por las historias de Ana y Elías, pues veía en ellas la prueba de que el amor verdadero y la autenticidad son los cimientos más sólidos de cualquier construcción, ya sea una familia, una carrera o un proyecto social. En una noche estrellada, sentados en el mismo porche donde sus padres habían compartido tantos momentos, Sofía y Daniel conversaban sobre sus sueños y planes. Él le tomó la mano, un gesto tierno que les trajo recuerdos de sus padres. Tu madre y tu padre construyeron algo extraordinario, Sofía, dijo Daniel mirando al cielo. No solo una familia, sino una filosofía de vida. Es inspirador. Sofía sonrió con un brillo en los ojos. Me enseñaron que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en quién eres y en lo que haces por los demás. Y que el amor, cuando es verdadero, puede superar cualquier engaño u obstáculo. Daniel la besó suavemente. Un beso que selló no solo el amor entre ellos, sino también la continuación de un legado. La historia del taxista y la mujer sencilla se había convertido en una epopeya que seguía desarrollándose, con nuevos capítulos escritos por Sofía y Daniel, tejiendo los hilos de la verdad, el amor y la esperanza, en un mundo que los necesitaba desesperadamente. La mansión, silenciosa y majestuosa, observaba, sabiendo que el amor en sus múltiples formas era la única verdad que realmente importaba. Las vidas de Sofía y Daniel se entrelazaron en una armonía que reflejaba el profundo amor de Ana y Elías, pero con su propia melodía y ritmo. Se casaron en una ceremonia íntima en los jardines de la mansión, bajo la sombra del mismo árbol, donde Ana y Elías habían compartido tantos momentos. Fue un día de celebración, no solo de su amor, sino de la continuación de un legado, con amigos y familiares que habían presenciado la trayectoria de sus padres. La Fundación Ana y Elías, bajo el liderazgo conjunto de Sofía y Daniel, continuó expandiéndose. Daniel aportó su experiencia en arquitectura sostenible a los proyectos de la Fundación, desarrollando escuelas y centros comunitarios que no solo eran funcionales, sino también respetuosos con el medio ambiente y con la cultura. Juntos, formaron un equipo dinámico, combinando la pasión de Sofía por los derechos humanos con la visión práctica e innovadora de Daniel. La mansión, con su rica historia, se convirtió en un centro de innovación e impacto social, un lugar donde las ideas se cultivaban y se transformaban en acciones concretas. Con el tiempo, la familia creció. Sofía y Daniel tuvieron 2 hijos, un niño y una niña, que aportaron una nueva ola de alegría y propósito a la mansión. Recibieron el nombre de sus abuelos, Elías Jr. y Alana. Las risas infantiles volvieron a resonar en los pasillos, y los jardines, antaño testigos de un amor maduro, ahora veían la energía y la curiosidad de una nueva generación. Sofía y Daniel se dedicaron a criar a sus hijos con los mismos valores de verdad, compasión y autenticidad que ellos habían recibido. Sofía llevaba a menudo a sus hijos al pequeño museo privado de la mansión, donde les contaba historias de sus abuelos. Elías Jr. estaba fascinado por el sombrero del taxista y las historias de cómo su abuelo, un hombre tan poderoso, había buscado la verdad de maneras tan inusuales. Alana, con su alma sensible, se sentía cautivada por las historias de su abuela escritora y soñaba con algún día usar también las palabras para llegar al corazón de la gente. En una tarde soleada, mientras Elías Jr. y Alana jugaban en el jardín, Sofía y Daniel los observaban desde el balcón. El sol poniente proyectaba un resplandor dorado sobre la mansión y la brisa traía el aroma de las flores. Son la prueba viviente de que el amor nunca muere, ¿verdad, Daniel?, dijo Sofía con una sonrisa en los labios. Nuestros padres vivieron una historia extraordinaria
y ahora a través de nosotros y nuestros hijos, esa historia continúa. Daniel la abrazó y le besó el pelo. Sí, Sofía, es un legado que se renueva con cada generación. La farsa del taxista se ha convertido en una verdad eterna, un amor que trasciende el tiempo y nos inspira a todos a ser mejores. La historia de Ana y Elías, que comenzó con un error y floreció en un amor inquebrantable, se había convertido en la base de una familia que continuó creciendo e impactando al mundo. La mansión, antaño un lugar de secretos y revelaciones, era ahora un símbolo de esperanza, un hogar donde se honraba el pasado, se vivía el presente con propósito y se abrazaba el futuro con la promesa de que el amor, la verdad y la compasión son los pilares más sólidos para construir una vida plena. La epopeya de amor y legado continuó, tejida por los hilos de una nueva generación, pero con la misma esencia que la inició. Los años transcurrieron como las páginas de un libro bien escrito, y la familia de Sofía y Daniel continuó prosperando, añadiendo nuevos capítulos al rico tapiz iniciado por Ana y Elías. Elías Jr. y Alana crecieron, cada uno encontrando su propio camino, pero siempre guiados por los valores de sus abuelos y padres. Elías Jr., con la inteligencia práctica de su abuelo y la pasión de su madre por las causas sociales, se dedicó a la ingeniería ambiental. Aplicó sus conocimientos al desarrollo de soluciones innovadoras para la Fundación Ana y Elías, enfocándose en proyectos de infraestructura sostenible en comunidades vulnerables. Sus edificios no eran solo edificios, eran centros de esperanza, diseñados para resistir las inclemencias del tiempo, ofreciendo dignidad y funcionalidad. Veía en cada proyecto una forma de honrar el legado de su abuelo, quien había transformado su fortuna en un motor para el bien. Alana, a su vez, heredó el alma artística y la sensibilidad literaria de su abuela. Se convirtió en una reconocida escritora y narradora, al igual que Ana. Sus libros, a menudo inspirados en las historias de su propia familia y en las personas que conoció a través del trabajo de la Fundación, exploraban temas de resiliencia, amor y la búsqueda de la verdad. Tenía un don para dar voz a quienes no podían hablar por sí mismos, y sus palabras conmovieron profundamente a sus lectores, perpetuando el mensaje de su abuela. La mansión, ahora patrimonio familiar y centro de las actividades de la Fundación, fue un lugar de constante actividad e inspiración. Con el paso de los años, Sofía y Daniel asumieron roles más consultivos, observando con orgullo cómo sus hijos continuaban la misión. Las reuniones familiares eran momentos de alegría e intercambio de ideas, donde generaciones se reunían para discutir nuevos proyectos, celebrar logros y compartir la sabiduría acumulada. En una noche que celebraba el centenario de Elías, la mansión bullía de vida. Amigos, personal de la Fundación y familiares se reunieron para honrar al hombre que, mediante un engaño, descubrió la verdad. Sofía, Daniel, Elías Jr. y Alana fueron el centro de la celebración, compartiendo historias y recuerdos. Alana leyó un extracto de su último libro, una obra de ficción inspirada en la historia de sus abuelos, que conmovió a todos. Elías Jr. presentó un video sobre los proyectos de ingeniería ambiental más recientes de la Fundación, demostrando el impacto tangible de su trabajo. Sofía, con un brillo en los ojos, subió al escenario. Mis padres nos enseñaron que la vida es un viaje de descubrimiento, de errores y aciertos, pero que el amor y la verdad son los guías más confiables. Su historia, que comenzó como una farsa, se convirtió en una epopeya de amor y legado. Y es un privilegio para nosotros, sus hijos y nietos, seguir tejiendo este tapiz. Daniel, de pie junto a ella, añadió: nos demostraron que la verdadera riqueza no reside en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos, en el impacto que generamos y en el amor que dejamos al mundo. Que la historia de Ana y Elías siga inspirando a las futuras generaciones a vivir con autenticidad y compasión. La noche terminó entre risas y abrazos, con la certeza de que el legado de Ana y Elías estaba a salvo en manos de sus descendientes. La mansión, con sus paredes llenas de historias, seguía siendo el corazón de una familia que había transformado una farsa en una verdad eterna, un amor que trascendió el tiempo e inspiró a todos a ser mejores.
La epopeya de amor y legado continuó, tejida por los hilos de una nueva generación, pero con la misma esencia que la inició, demostrando que la verdadera riqueza reside en el alma y en el impacto que dejamos en el mundo. La noche del centenario de Elías se convirtió en una celebración que trascendió el tiempo, uniendo generaciones bajo el techo de la mansión que presenció el comienzo de todo. Mientras las luces de la fiesta se atenuaban y los últimos invitados se marchaban, Sofía, Daniel, Elías Jr. y Alana se reunieron en el balcón, el mismo lugar donde Ana y Elías habían compartido sus últimos momentos de paz. El cielo estaba salpicado de estrellas, un manto brillante que parecía bendecir la continuación de su historia. Sofía, con los ojos llenos de profunda emoción, miró a sus hijos, ahora adultos y llenos de propósito. «Estarían tan orgullosos», susurró con la voz entrecortada. «Orgullosos de lo que se han convertido, de lo que representa la fundación, del amor que sigue floreciendo». Elías Jr., con la mano sobre el hombro de su madre, respondió: «Nos dieron los cimientos, madre, el coraje para buscar la verdad, la fuerza para amar y la responsabilidad de marcar la diferencia». La farsa del taxista se convirtió en nuestra brújula. Alana, sosteniendo uno de los viejos diarios de su abuela, añadió: «Las palabras de la abuela Ana y la visión del abuelo Elías son la esencia de todo lo que hacemos. Es como si todavía estuvieran aquí, en cada proyecto, en cada historia que contamos». Daniel, abrazando a Sofía, contemplaba la mansión que parecía respirar los recuerdos de décadas. Esta casa no es solo un hogar, es un testimonio. Un testimonio de que el amor, cuando es verdadero, puede transformar cualquier engaño en un gran destino. La farsa fue solo el prólogo de una epopeya de amor y un legado que nunca terminará, porque sigue vivo en cada uno de nosotros. Un silencio reverente flotaba en el aire, impregnado por la suave brisa que mecía las hojas de los árboles centenarios. La mansión, iluminada únicamente por la luz de la luna, parecía susurrar las historias de un magnate que buscó la verdad disfrazada, de un escritor que encontró el amor y una voz, y de una familia que transformó un error en un legado eterno de compasión y esperanza. La historia de Ana y Elías no se trataba solo de un final feliz, sino del viaje continuo de un amor que se negó a desvanecerse, resonando a través de generaciones, un faro para todos los que se atrevieron a soñar con un mundo más justo y humano. Fin de la historia. Y así, llegamos al emocionante final de un viaje que comenzó con una farsa y floreció en un amor inquebrantable y un legado eterno. ¿Recuerdan al magnate Elías, que se disfrazó de taxista en busca de autenticidad? Y a la escritora Ana, que con su sinceridad le abrió el corazón. Seguimos el florecimiento de un amor improbable, la formación de una familia con la llegada de Sofía y el legado que se expandió a través de la fundación Ana y Elías, con Elías Jr. y Alana llevando adelante la llama de la compasión, la innovación y el arte. Si te conmovió esta historia de amor, verdad e impacto, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras cautivadoras narraciones. Dale a me gusta para demostrarnos tu aprecio. Comenta qué te impresionó más de esta epopeya y compártela con tus amigos y familiares amantes de las buenas historias. Y para continuar este viaje literario, no te pierdas la lista de reproducción de la izquierda con otras historias increíbles que hemos preparado para ti. Tu próxima aventura está a un clic de distancia.